Carlos Montoto, ¿qué hay? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días a todas, buenos días a todos. Aquí tan contento de encontrarme mejor después del sobresalto de salud por culpa de los catarros estos que nos asolan en estas fechas prenavideñas a mucha gente, ¿no? Pero bueno, yo ya estoy desde luego mejor, gracias por preguntar lo que no me has preguntado. Y aquí dispuestos una vez más Tú vas a solo, lanzarte. te haces las preguntas, las respuestas, ¿Has visto, no? Eso significa que recriminamos, estoy mejor. Eso significa que estoy haberte mejor. preguntado, en fin, sí, estás en tu salsa. Es Eso decir, que es, a eso partir de es. ahora a mí ya no me oiréis durante Ah, 60 ya minutos. nada borrado, definitivamente, que a ti te tenemos muy visto, muy oído. Sí. Bueno, vamos allá. Después de hablar de los cabrones de los virus que no paran, vamos a contarle cosas a la gente. A ver, dices que no es solo Macri, es lo que significa Bueno, la Macri, devoción si te escribí, perdona Manolo, por el perdona. mercado. Si te escribí Macri, quería decir Milei, no sé por qué he escrito Macri. Pues has escrito Macri como una Vale, pues casa. está mal escrito. Eh, No es solo Milei, eso es, sigue con el titular. no es solo mi ley, es lo que significa la devoción por el mercado. Bien, empezamos bien de todas maneras. Mi ley, ¿eh? No es solo mi ley. Es el No, no mercado, es solo amigos. Milei, claro que no, claro que no. O sea, bueno, todos sabemos, no paramos de hablar de Argentina y la pregunta sería primera de todas, qué pesado con Argentina, venga a hablar de Argentina, ¿no? Pero es que, a ver, Argentina puede parecer que está muy lejos, pero sus recetarios en parte no son muy cercanos, no solamente por cuestiones históricas, culturales, porque España sea el segundo país en inversión en Argentina, etcétera, etcétera, sino porque su realidad es una realidad por lo bajo, por el denominador común, que nos es bastante más cercana y compartida que la de otros países de Hispanoamérica, ¿no? Entonces, por eso se presta tanta atención a lo que pasa en Argentina, en cuanto a lo que nos pueda salpicar de una u otra forma, aunque sea indirectamente, y no me refiero naturalmente a las declaraciones del señor Abascal allí al diario Clarín, hablando de que algún día el pueblo español tendrá ganas de colgar de los pies a Pedro Sánchez, ¿no? Mm. Que es un asunto, unas declaraciones de política pequeña, vamos a llamarla así, en lo que merecen su derivada propia y en la que yo no voy a entrar porque me parece que hay temas mucho más importantes que un dime o un direte, por más preocupante o peligroso que pueda resultar, ¿no? A mí me interesa más de lo que es el personaje iluminado de alguien como Milei, lo que subyace detrás de su retórica y por qué su retórica seduce a tantísima gente que o bien quisiera estar en la clase media o bien tienen la aspiración o el autoengaño de estar en la clase media, ¿no? Y en la medida en que eso es un recetario que, aunque es bien conocido desde las políticas neoliberales, sí que tiene un arrastre populista que cuaja y engancha, no solamente en Argentina, sino también en España y en otros muchos países del mundo. Es decir, hay una razón de ser por la cual la política de un personaje absolutamente histriónico como Milei lleva a que se le vote mayoritariamente en un país como Argentina. País como Argentina, donde precisamente hablamos de uno de los países más subsidiados del mundo. Es decir, donde muchas amplias capas de la población y también del sector de actividad económico están directamente dopados, subvencionados por el Estado, ¿no? Y que precisamente el discurso con el que se llega al poder en las urnas, con semejante empuje y semejante mayoría aplastante, sea justamente el de acabar con ese concepto de la política subsidiada, pues da mucho que pensar, ¿no? Es decir, a ver, alguna razón poderosa tiene que haber para que Y gente como... dicen los medios que lo aplaudieron. Es decir, voy a ir Oh, a vosotros los pobres, los subsidiados, y encima lo aplaudieron. claro, porque es que es el otro ¿De quién titular. es? El otro titular es que se mueran los feos, ¿no? Que en este caso se puede Mm, sustituir porque se mueran los pobres, ¿no? mm. Sería uno de los grandes titulares que ha dejado las jornadas de asunción del poder por parte de Milei ese pasado domingo, ¿no? Bueno, yo creo que la radiografía
más exacta para poder contestar a estas preguntas de, pero ¿cómo puede pasar? De pronto se le ha lavado el cerebro a la mitad de la población argentina, en un país, como he empezado diciendo antes, tan profundamente subsidiado, es el que está tan acostumbrado a vivir de la financiación pública como ese. La mejor forma de contestar a esas preguntas del por qué es un poco ver cuáles son los discursos o los puntos claves del discurso de Asunción, que ni siquiera hizo en la Asamblea Nacional, que es el equivalente a nuestro Congreso, sino en las escalinatas de la Casa Rosada, ante los mandatarios mundiales y el público allí congregado, pues ver un poco cuáles han sido las claves de ese discurso y luego contrastarlo con quiénes son las personas que ha nombrado en su gabinete. De hecho, ya se sabe que ha anunciado ayer, anunció por la tarde, anunció para hoy, que sus primeras 2 medidas económicas iban a ser revisar todos los contratos con el Estado, es decir, de empresas públicas y no públicas con el Estado. Y la segunda es revisar el estatus de los funcionarios. Con lo cual puede empezar a haber despidos masivos de funcionarios o congelación. Hay también una exigencia de trabajo presencial casi integral por parte de toda la clase funcionarial, a la que considera Milei una especie de chupóptero en un país, como digo, extraordinariamente burocratizado como es Argentina. Yo que he tenido la oportunidad de estar 4 o 5 veces en Argentina, os garantizo que desde para comprar un pasaje de avión en aerolíneas argentinas hasta hacer una gestión en un banco, y ya no quiero contar si tienes que pasar una aduana o, por ejemplo, con Chile por tierra, que como sea que a mí me pasó hasta que desistí y pasé de entrar en Chile, porque digo, bueno, yo no me quedo aquí 4 horas en un paso de montaña para hacer una cola kilométrica con 2 funcionarios a ritmo de tango, ¿no? O sea, para ponerte el sellito de salida y luego de entrada, ¿no? Y revisando coche por coche como si aquello fuera, qué sé yo exactamente qué. Entonces, por eso ya no digo cuando tienes que acudir a un centro oficial o tienes que acudir a, pues, qué sé yo, a algún, pues eso, algún registro público o cosas de ese tipo, ¿no? Entonces, en un país tan burocratizado, que se ponga el acento sobre la cuestión de los funcionarios, claro, es extraordinariamente peligroso, pero más allá de lo que es el contexto de un país en donde sorprende, por tanto, esta decisión cuando estamos hablando de poner el dedo en la llaga, algo a lo que estamos tan acostumbrados, es llama bastante la atención algunas de las declaraciones que hace. Esas son las que a mí me interesa traerme pensando en España, no pensando en Argentina. Por ejemplo, él dice, refiriéndose a los supuestos 100 años de pobreza, que el modelo económico subsidiado, socialdemócrata, del peronismo, habría traído al país. Y dice, lamentablemente, nuestra dirigencia decidió abandonar el modelo que nos había hecho ricos y abrazaron las ideas de la libertad y las ideas empobrecedoras del colectivismo. Durante más de 100 años, los políticos han insistido en defender un modelo que lo único que genera es pobreza, estancamiento y miseria. Claro, lo está diciendo, no lo dice por casualidad, lo dice en un momento en el cual hay un 140 o un 170% de inflación. Este discurso no es tan fácil de sostener cuando las políticas expansivas de los gobiernos socialdemócratas, se llamen peronistas o se llamen como se llamen, de pedir dinero prestado y ayudar con ese dinero prestado supuestamente al mantenimiento, pues, de salarios, de puestos de trabajo, de determinadas actividades económicas cruciales para el país, en particular un país que es en su mayor parte todavía agrícola, como es Argentina, pues sería más difícil de sostener en un momento de mayor bonanza económica. Pero ahora, evidentemente, es un discurso en el que puedes cargar las tintas y un discurso que puede ser y acaba siendo comprado. Dice, vamos a tomar todas las decisiones necesarias para arreglar el problema que causaron 100 años de despilfarro de la clase política. Aun cuando al principio sea duro, sabemos que a corto plazo la situación empeorará, pero luego veremos los frutos de nuestro esfuerzo. Atención con esta frase. Es decir, estoy, uno, desmantelando el concepto del estado del bienestar, desde el punto de vista de que
las políticas, como he dicho antes, expansivas de endeudamiento público para sostenimiento de determinadas clases sociales o colectivos sociales es una política que conduce al despilfarro de los políticos. Ahora vamos a ver eso del despilfarro de los políticos, cómo se come, y nos vamos a reír cuando veamos a quién ha nombrado como ministro de su gabinete. Pues claro, es que estas cosas luego que pueden quedar muy bonitas y puede ser un discurso, bueno, todos podemos comprar el discurso que él tiene, en el que dice, por ejemplo, nos han arruinado la vida, nos han hecho caer 10 veces nuestros salarios. Por lo tanto, tampoco nos debería sorprender que el populismo, él lo llama populismo a este tipo de políticas, que son las políticas socialdemócratas del estado de bienestar de toda la vida, nos esté dejando 45% de pobres y 10% de indigentes. Claro, esta parte, en este discurso, se termina de rematar con esta idea que se trasciende siempre, trata de trasladarse a la opinión pública siempre de no hay dinero, que es lo que llama él el shock, ¿no? O sea, no hay lugar a la discusión entre shock y gradualismo. Naturalmente, eso impactará de modo negativo sobre el nivel de actividad, el empleo, los salarios reales, la cantidad de pobres e indigentes. Pero después del túnel está la luz, veremos la luz. Es decir, este es el discurso clásico de la derecha neoliberal, que es: no hay dinero, hay que ajustarse los cinturones, no se puede gastar más de lo que se tiene. Estamos así por culpa de los que han pedido dinero prestado que luego no pueden devolver. Eso es lo que ha hecho que nos empobrezcamos, y esto es lo que ha hecho que cada ciudadano deba pues tropecientos mil, ¿no? En deuda pública o en deuda privada, porque claro, todo este ajuste él pretende hacerlo haciéndolo recaer no sobre el sector privado, sino sobre el sector público. Claro, este discurso, como digo, está todo muy bien, aparentemente, sí. Bueno, puede comprar la idea un padre de familia, una madre de familia, compra la idea de que no se puede gastar más de lo que se tiene y de que lo de pedir prestado es un mal negocio porque luego hay que devolverlo. Evidentemente que lo compra. En política pequeña, en economía chica, en economía pequeña, evidentemente es un discurso que cualquiera puede aceptar, solo que cuando hablamos de un país tenemos que pensar que no estamos hablando solo de una familia y trasladar la política, la microeconomía familiar a la macroeconomía a la hora de gestionar un país resulta absurdo. ¿Por qué resulta absurdo? Pues porque mucha de esa clase media a la que antes me he referido dice: hombre, pero si yo estoy haciendo un esfuerzo en no gastar, en ahorrar, en controlarme para no pedir dinero prestado y no tener deudas, ¿por qué yo luego tengo que mantener a aquellos que no han seguido la cigarra y la hormiga, ¿no? ¿Por qué tengo que seguir entonces yo financiando con mi esfuerzo a aquellos que tienen que vivir subvencionados? Es decir, todos estos argumentos están detrás del debate político y público del nombramiento, de la llegada al poder del señor Milei, y creo que son los interesantes. Y decía, pero es que aquí lo que se soslaya, lo que se olvida, es que no cabe trasladar esa microeconomía doméstica o familiar a lo que significa gestionar un estado al completo, porque cuando hablas de gestionar un estado al completo, tienes que tener en cuenta otras variantes que normalmente en la familia no suelen o no suelen operar o no suelen tener tanta importancia. A saber, uno, la diferencia en cuanto a la igualdad de oportunidades. La igualdad de oportunidades real no existe. Hay sectores poblacionales que no tienen las mismas condiciones de igualdad de oportunidades que otros. Por tanto, no se les puede dar un mismo tratamiento por parte del Estado que a otros. Punto uno. Otro asunto que se orilla o que no resulta relevante en la economía familiar y que en cambio sí está muy presente en la economía de un país. Tú estás sometido a una serie de variables que tienen que ver con tus relaciones económicas de importación y exportación de recursos naturales o de otro tipo de recursos en los que dependes de las fluctuaciones del dólar, dependes de las fluctuaciones del precio del crudo o de otros insumos, como dicen en América Latina, en definitiva, de otros suministros que sobre los que tú no tengas capacidad de
autoabastecerte. Todos estos son factores que desestabilizan en un sentido o en el contrario la balanza económica y productiva y salarial de un país. Otro factor que hay que tener en cuenta, bueno, por su propia naturaleza hay una serie de servicios públicos que pueden ser o de hecho son deficitarios. Ejemplo, sanidad y educación. En el momento que se han planteado esos servicios públicos como servicios en los que se necesita una gestión eficiente desde el punto de vista del beneficio económico, es decir, privatizando la gestión, todos sabemos que en ambos dos sectores, tanto en el de educación como en el de sanidad, el resultado es siempre una pérdida de calidad del servicio en relación al que se ofrece a los ciudadanos. Claro, todos estos son elementos que en este análisis de política pequeña y de economía pequeña que pretende extrapolar Milei al conjunto de un Estado, no se tienen en cuenta. ¿Le sirven para captar la atención de esas familias que se esfuerzan, que tratan de ahorrar, que tratan de no endeudarse, etcétera, etcétera? Es decir, lo que diríamos la mentalidad chica de la clase media. Por supuesto que le sirven. Y ante un aumento de la inflación desbocado y ante su correlativo aumento de delincuencia urbana, evidentemente es una manera de justificar: yo traigo un modelo completamente distinto del modelo clásico que no resuelve problemas y que nos ha traído a esta situación de la asistencia social. La asistencia social es un mito, no lo sirve, ya lo estáis viendo, para resolver los problemas sociales, y yo, que soy Superman, voy a traeros la respuesta definitiva, que consiste en todas las cosas en el adelgazamiento del Estado, porque el Estado se ha convertido en una carga. Y ahí vamos al verdadero objetivo del asunto. Es decir, lo que pretendo cada vez que me llame Aznar cuando llegó en el año 96 al poder y empezó a vender a trocitos las compañías telefónicas, la telefónica, las compañías eléctricas, las cajas de ahorro, etcétera, etcétera, y o me llame Milei o me llame Bolsonaro, lo que se pretende siempre que se llega con este discurso, aprovechando que la coyuntura temporal en ese momento pues te permita efectivamente criticar de una manera inmisericorde el sistema opuesto, que es el sistema asistencial, el sistema de la socialdemocracia, se llame en cada país como se llame, el sistema del endeudamiento público, es justamente este. Es decir, no podemos gastar más que lo que tenemos, lo cual está muy bien en teoría, pero en la práctica no se corresponde con la realidad. Evidentemente que si gastas mucho más de lo que debes, pueden acabar ocurriéndote cosas como que unos llamados hombres de negro te tocan a la puerta y te digan: oiga usted, mire, va a hacer esto, esto, esto y esto para que yo gane dinero, porque como usted no me lo devuelve por las buenas, voy a hacer que me lo devuelva por las malas. Que le pregunten a Grecia con el puerto del Pireo, uno de los más importantes puertos de todo el Mediterráneo, que acabó siendo vendido el mejor postor, es decir, que acabó cayendo en manos privadas, cuando era, desde luego, vamos, una localización de un nivel geoestratégico máximo para un país soberano como Grecia, ¿no? Y que como consecuencia del tercer rescate acabó perdiendo y pasó a manos privadas, ¿no? Es decir, o puede ocurrirte que si te endeudas demasiado, pues además de los hombres de negro, tengas unas tasas de inflación tan brutales que el país sea ingobernable, como está ocurriendo en la Argentina. Pero claro, uno podría decir, bueno, pues a lo mejor tienen razón. Vamos a pensar sin ponerle el aditivo ideológico, y desde un prisma estrictamente práctico o pragmático, pues vamos a ver, una mala gestión por el lado asistencial puede conducir a todos estos efectos perniciosos por su abuso, y en consecuencia me puedo encontrar con con una inflación, según él, plantada del 15.000% anual. 15.000% anual, una barbaridad ingobernable. Entonces, ¿cuál es la alternativa? ¿Qué alternativa tú me traes? Y ahí es donde entra y se descubre la madre del cordero. Vamos a ver, medidas más allá de las declaraciones grandilocuentes y de que si podrá o no podrá conseguir tener los apoyos del partido de Macri como partido con mayor implantación en la Asamblea Nacional, que es el equivalente a nuestro Congreso, para aprobarlas.
sí que se pueden ver un poco las posturas de cuál sería esa famosa propuesta salvadora y alternativa, en la que han confiado un poco como ya a la desesperada los argentinos, pese a haber visto que ni en Brasil con Bolsonaro ha funcionado, porque no ha resuelto realmente ninguno de los problemas, al contrario, los ha agravado, que tenía Brasil antes de llegar a Bolsonaro desde el punto de vista económico y social, ni se han resuelto en el caso de Donald Trump en Estados Unidos. No digo que precisamente Biden resuelva nada, incluso menos aún, pero en cualquier caso tampoco se resolvieron con el señor Trump, ¿no? Y como digo, entonces vemos acudiendo a quienes ha nombrado como ministros de su gabinete, nos damos cuenta de las cosas. En primer lugar, se le censuraba a Milei que no tenía experiencia en gestión pública y nombra como jefe de gabinete y segundo cargo al mando, más allá de la influencia de su hermana, que es un poco una especie de oráculo de Delfos para él, junto con sus perros visionarios y reencarnados, esas cosas que cuenta. Pero más allá, apartándonos, saliéndonos un poco del tópico del iluminado de Milei, vemos que Nicolás Posse es el jefe de gabinete, el personaje más importante de su gobierno, el único que estuvo en la negociación en la finca, en la Quinta de los Olivos, con el presidente saliente, Alberto Fernández, es decir, eso demuestra el grado de confianza que le tiene Milei, y es el inmediato ya jefe de ministros, que ocupó un rol, sería como el primer ministro, puesto que Milei es presidente de la República, jefe de Estado, sería como el jefe del Consejo de Ministros, este Posse, y es un personaje al que él conoce, me refiero a Milei, de exclusivamente el ámbito privado, donde destacaba con sus cargos directivos en una corporación y en un holding en 2007, que es donde lo conoció. Bueno, pues este señor es el señor al que se ha puesto a cuidar las ovejas. Es decir, un señor que no solamente no tiene ninguna experiencia en gestión pública, sino que no comprende la gestión pública y es más, odia la gestión pública. Claro, esto es anteponer dos modelos radicalmente opuestos. Pero claro, esto también es decir, vaya, si usted no entiende la necesidad de una gestión pública, ¿cómo puede entender la necesidad de gestionar un país? Que un país no se puede gestionar como una empresa privada y no se puede gestionar como una pequeña familia en economía doméstica. He explicado hace un momento por qué razones no era así, porque hay una serie de factores completamente distintos que distorsionan la realidad cuando te vas a lo macro, a la realidad de todo un Estado y tú tienes que gobernar para todo un país, ¿no? Pero la cosa es mucho más grave si nos vamos realmente. Es grave por muchas razones. No me voy a entretener porque estoy hablando solo de economía hoy, en los nombramientos absolutamente represivos en el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Interior. Pero me voy exclusivamente a la parte estrictamente económica, social, política, porque es la que más con la que más peligro corremos de corrimiento hacia España en cuanto a la forma de pensar. ¿A quién ha nombrado Milei como ministro de Economía? A Luis Caputo. ¿Quién es Luis Caputo? El exministro de Mauricio Macri, conocido como Toto Caputo también, que encabezó las reuniones que el partido tuvo en Estados Unidos con la secretaria del Tesoro y el Fondo Monetario Internacional. Es el super primer ministro, el Caputo famoso o los Caputos famosos son conocidos por haber aceptado todas las condiciones impuestas por los jueces en las negociaciones con los fondos buitre, es decir, no defendieron lo público, sino todo lo contrario, hicieron un entreguismo de los recursos del Estado a los fondos buitre y al Fondo Monetario Internacional en todas las negociaciones en las que tuvieron participación. Por eso, naturalmente, que la Bolsa de Nueva York subió como la espuma al día siguiente respecto de todos los fondos o participaciones en compañías argentinas. Claro que subieron, porque evidentemente se están frotando las manos. Resulta de saber con quién van a tratar desde el lado de la administración argentina en estos temas. Eh,
es quien participó en el endeudamiento con el FMI y, según Milei, el propio Milei, dice que su ministro de Economía se fumó más de 15.000 millones de dólares durante la presidencia de Macri. Este personaje también tiene su ficha en su registro haber aparecido en los Paradise Papers como accionista de una compañía en las Islas Caimán y ser el hermano de Rosana Pia Caputo, sospechosa de financiar con 13 millones de pesos a la agrupación Revolución Federal. Es decir, esto es el mercado, amigos, y nosotros hemos venido a la política para forrarnos. ¿Os suena de algo? Porque por aquí cerca, ahí en Benidorm, había un señor de tez muy tostada, muy morena, que sin ambajes cuando aterrizó en política, manifestó que había venido a la política para forrarse. ¿O no nos acordamos del señor Zaplana? Claro, pues es el mismo discurso. Fíjate quiénes son los personajes a los que pones a negociar en nombre del Estado y comprenderás enseguida que la fórmula, que vamos a ver, ni Milei ha inventado la Coca-Cola, ni Milei tiene ninguna receta mágica para sacar del endeudamiento constante al Estado argentino o a la nación argentina, para ser más exactos, sino que su fórmula va a ser la que se utiliza siempre. Utilizo como arma de seducción los defectos de funcionamiento del estado del bienestar y su mala gestión pública para justificar reducir el Estado, privatizándolo, para que entonces mi cúpula de influencias sea la que se forre con esas privatizaciones. Es decir, algo nuevo bajo el sol. Nada nuevo bajo el sol. Lo que pasa es que además esos ajustes que se van a hacer ahora y que tanto aplauso parecen levantar entre una importante parte de la población argentina, se van a ver contrapuestos en el momento que vean el nivel de endurecimiento que se está preparando en la represión de las protestas. Cuando los argentinos se vean confrontados mayoritariamente a la brutalidad de la respuesta frente a la protesta que va a dar el gobierno de Milei, y les recuerde otros funestos y tristes tiempos que han tratado de olvidar desde hace 50 años, pues, pues ya veremos, 45 años, pues ya veremos, pero claro, para entonces será tarde y como pasa siempre con este tipo de errores, de tratar de, a la desesperada, esperar la llegada de un Mesías que te salve y encima con el paraguas del mercado debajo del brazo, tienen un costo en miseria, pobreza, represión, dolor, sufrimiento y muerte muy alto. Naturalmente que al final, dentro de esta doble moral hipócrita de la burguesía en la que vivimos todos instalados en prácticamente todas partes del mundo occidental, uno tiende a pensar aquello de ande yo caliente y ríase la gente. Pero ya sabemos también el alter ego de esa frase que es al principio vinieron a por los comunistas, pero yo no era comunista, y luego vinieron a por, pero yo no era por, y luego ya no quedó nadie más a por los que venir y se me llevaron a mí también, ¿no? Entonces, creo que no hace falta explicarlo mucho más. Esto no tiene ningún misterio, lo de Milei. Se empieza a ver ya enseguida que esto es negocio para pocos a costa del patrimonio de muchos, como ha sido de toda la vida, tanta vida, cuando se ha aplicado el recetario neoliberal, que no va a ser muy diferente en Argentina que en otros lugares del mundo y que la situación en Argentina se volverá explosiva, no solamente porque esto además es una solución desde el punto de vista macroeconómico de vía muerta, sino que encima en Argentina va a tener un coste añadido en represión tan grande que la va a hacer verdaderamente insostenible. Ya tuvimos y vimos el coste que tuvo, sobre todo para determinados colectivos identitarios en Brasil, el mandato de Bolsonaro, pero el mandato de Bolsonaro se le cruzó la pandemia, lo cual, precisamente por la singular forma de tratar la pandemia que tuvo Bolsonaro, como también ocurrió en otras partes del mundo. Ahora mismo en el Reino Unido están en una comisión investigando cuál fue el tratamiento que se otorgó a la pandemia por parte del gobierno de Boris Johnson, ¿no?
no solamente fue Bolsonaro, pero bueno, eso distorsionó mucho. En definitiva, la política, la aplicación de reformas neoliberales profundas más allá de la deforestación del Amazonas, que no es moco de pavo, y que justamente ahora, desde la llegada de Lula, se está intentando de revertir de una manera también radical, precisamente por el despropósito al que se pretendía llegar en las políticas neoliberales de destrucción de los recursos públicos, ¿no? O de privatización de los recursos públicos, porque al final la deforestación del Amazonas era eso. Una vez más, la privatización de los recursos públicos para pasarlos a manos privadas, ¿no? Esto mismo pretende hacer este señor y yo creo que no tardaremos mucho en ver cómo la cosa se pone extraordinariamente caliente en Argentina, porque muchos de los que yo creo que han votado al señor Milei ante el estruendo de la Sierra Mecánica van a darse cuenta muy pronto de que todas esas reformas que este anuncia no son en beneficio de esos que viven del Estado, que son chupóteros parásitos, y que por qué tengo que mantenerles yo con mi esfuerzo de trabajo y con mi ahorro, ¿no? Sino que es en perjuicio de todos, ¿no? O de prácticamente la gran mayoría, también de los que pensaban de esa manera y son los que auparon al poder al señor Milei. Y en fin, eso te quería contar hoy respecto a Argentina. Pues contado queda. Nos queda esperar a ver si sucede lo que todos prevemos, que no va a ser tan fácil, y eso lo veremos en unos meses, me imagino, que no tardaremos mucho más. Así que lo dejamos ahí. Nos quedan ya menos minutos, Carlos, nos quedan 20 minutos de programa, así que vamos a apurar los tiempos y adminístralos tú mismo según a donde quieras llegar. Financiación autonómica asimétrica. ¿Te refieres a? Hombre, me refiero a la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera que se produjo en el día de ayer, la esperada reunión de todos los consejeros y conselleras, consejeros y consejeras, autonómicos y autonómicas en materia económica, con la flamante recién nombrada vicepresidenta cuarta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que tenía encima de la mesa resolver, entre otras cosas, la duda de si realmente estaba habiendo una negociación para obtener un sistema de financiación singular para Cataluña o no. O no. Por tanto, me parece que la reunión tiene de hecho muchísimo calado, sobre todo cuando se supo que la consellera de la Generalitat Catalana, Natalia Mas, no iba a acudir al encuentro. Y en su lugar mandaba a su secretario general, pero la justificación que da para Natalia Mas para decir que no iba, vamos, la invitada estrella, en definitiva, en ese Consejo de Política Fiscal y Financiera, cuya reunión se celebró ayer lunes, era, bueno, cito literalmente, que eso no es un órgano de debate, sino un lugar en el que el Estado, que tiene la mayoría, comunica los objetivos y mantiene una financiación, según ella, injusta para Cataluña. Y que además, según la señora Mas, el pacto de Esquerra Republicana con los socialistas prevé una mesa de diálogo bilateral con el Estado para negociar un modelo de financiación singular para Cataluña. Claro, ante estas declaraciones, las 11 consejeras, lo digo en femenino porque la mayoría eran mujeres, de las comunidades autónomas presididas por el Partido Popular, llegaron de uñas. Y el debate, más allá de que la Moncloa ya se había encargado de calentarlo en el buen sentido para ellos de la palabra, explicando que iba a dotar, que el gobierno tenía previsto dotar al FLA de los mayores recursos de la historia para las comunidades autónomas, con 154.467,33 millones de euros, una barbaridad, que supone una cifra récord al incrementarse un 14,86% respecto al año 2023. Y este debería ser el anuncio que debería enfriar y decir, café para todos y aquí no se preocupe nadie, que no falte de nada. Que no falte de nada, que estamos en Nochebuena, hombre.
Pues en lugar de eso, naturalmente, el motivo más gordo de debate se convierte en el tuya mía acerca de la señora Montero saliendo como gato panza arriba a defenderse y a afirmar por activa y por pasiva que no ha habido ningún pacto ni ninguna financiación aparte con Cataluña y que el sistema, incluso citando literalmente, alguno lo habrá, o alguna lo habrá visto en las noticias, citando presencial y personalmente y expresamente el documento de acuerdo con Esquerra Republicana de Cataluña, el PSOE, en donde se habla que en todo caso cualquier acuerdo que se adopte con Cataluña estará dentro de las reglas de política común de las comunidades que forman parte de la política común en materia de financiación autonómica, que son básicamente los acogidos al FLA, ¿no? Que no todos están acogidos al FLA, porque ya sabemos que Euskadi no está, Navarra no está, la Comunidad de Madrid no está, pero bueno, son la gran mayoría, ¿no? Con lo cual, claro, a continuación, no le hizo mucha falta correr a las 14 autonomías gobernadas o co-gobernadas por el Partido Popular para decir, bueno, aquí quién miente. Miente la señora Natalia Mas de Esquerra Republicana, consellera de Hacienda en la Generalitat Catalana, que dice que sí, o miente la señora Montero, que dice que en el documento firmado no hay nada. Pues habrá que acudir al documento firmado, ¿no? Y claro, ¿qué dice el documento firmado? Pues claro, al final los políticos siempre hacen lo mismo, ¿no? Digo una media verdad para que no me acusen de mentir y yo poder acogerme a defender que lo que estoy diciendo no es mentira. Pues el texto lo que recogía es que se constituirá durante el primer trimestre de 2024. Claro, no ha llegado todavía, luego no se ha producido. Luego, en este momento, el gobierno no ha pactado ningún sistema de financiación específico para Cataluña. Durante el primer trimestre de 2024 se constituirá una comisión bilateral. Hombre, si es bilateral, pues no parece que sea de 15, ¿no? Entre el gobierno y la Generalitat, no entre el PSOE y Esquerra Republicana con un mediador internacional o Junts a nivel de acuerdos bilaterales entre partidos políticos concretos. Entre el gobierno y la Generalitat, es decir, instituciones públicas en ambos casos, no partidos políticos sin más, con el objetivo de llegar a un acuerdo y posibilitar avances en el logro de una financiación adecuada que garantice la suficiencia financiera de los servicios públicos de Cataluña, así como asegurar el cumplimiento de los compromisos de inversión contenidos en el Estatuto de Autonomía de Cataluña. Que dicho sí, dices, bueno, que me han dicho que no me he enterado, por favor, me traduzca. Posibilitar avances en el logro de una financiación adecuada que garantice la suficiencia financiera de los servicios públicos de Cataluña no parece una negociación a dos para unos objetivos concretos, aunque se enmarquen dentro del Estatuto de Autonomía de Cataluña y de sus fines. ¿No parece una negociación entre dos? Esa negociación entre dos, dice la ministra, ¿significa que yo estoy haciendo una política fiscal de financiación autonómica asimétrica, dándole más a unos y menos a otros? Y dice la ministra, no necesariamente. Porque yo lo que estoy diciendo, y en todo caso el acuerdo firmado es lo que dice, a lo mismo que se acuerde con Cataluña, pueden acogerse el resto de comunidades autónomas. Pero claro, es que resulta que si esto se enmarca dentro del total del FLA y dentro de la política del FLA, que ya sabemos que es una de las formas de financiación que tiene el Estado de las comunidades autónomas, sobre todo cuando son deficitarias, porque, pues precisamente enlazando con lo que antes hablábamos del Estado asistencial, hay servicios públicos que por su propia naturaleza son deficitarios, como es la sanidad pública y como es la educación pública. Se puede gestionar mejor o peor desde el punto de vista de eficiencia, de productividad, efectivamente, pero en principio su objetivo no es la obtención de rentabilidad económica, el mantenimiento de esos servicios. Oiga, si hay que recoger basuras,
pues habrá que recogerlas y habrá que pagar lo que haya que pagar, porque si no, convertiremos la ciudad en insalubre. Y bueno, pues eso cómo se paga. Pues mire, le voy a poner una tasa de basura y que lo paguen todos los vecinos, ¿no? O no te la pongo, pero te la incluyo dentro del IBI, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? Y bueno, ¿y el IBI quién lo paga? Porque claro, es que ¿por qué lo tengo que pagar los propietarios? Y los que viven en régimen de alquiler o en otros regímenes, ¿qué pasa? ¿Que no pagan? Ahora ya podemos entrar en la discusión de la gestión, ¿no? Pero lo que sin duda no resulta muy discutible es que servicio público como la recogida de basuras habrá que hacerla. Y que su naturaleza no es precisamente la de ser rentable económicamente. Si consigues obtener de una manera justa, equitativa y proporcional que sea rentable económicamente, oye, bienvenido sea, como la gestión del transporte público, tantas veces discutida en materia de sostenibilidad, en materia de si debe ser gratuita para determinados colectivos de personas, en las distintas fórmulas que se han venido ensayando en distintas ciudades de Europa principalmente, en donde esto se ha puesto ya en marcha como planes piloto o no tan piloto y han funcionado bastante bien. Es decir, yo puedo discutir lo que se quiera sobre el tema de la gestión, pero la naturaleza en sí de determinados servicios públicos no puede estar condicionada a tener que ser rentable económicamente. Precisamente porque es un servicio público, esencial. Esos servicios públicos, en muchos de los casos con nuestro sistema, tanto autonómico común como con aquellos que tienen estatutos de autonomía, con las determinadas facultades adicionales, pues evidentemente se cubre sobre todo a través del FLA. ¿Y quién resulta ser la comunidad autónoma más endeudada, la que más ha recibido del FLA? Cataluña, que ha recibido casi un 40% del total del FLA en los últimos 11 años, con 102.622 millones de euros. Hablamos de una barbaridad de dinero. Desde el año 2012 es la comunidad autónoma que más dinero ha ido recibiendo. Aunque en 2019 y en 2020 no ingresó ningún euro del FLA porque lo hizo a través de un sistema similar llamado Fondo de Facilidad Financiera, lo cierto es que, por ejemplo, otra vez en 2021 volvió a ser la más importante y la segunda más endeudada. De hecho, ahora mismo tiene más de 71.000 millones de deuda con el Estado. Y la segunda más endeudada con el Estado, históricamente, es la Comunidad Valenciana, que ha sido la segunda región que más dinero ha recibido en la última década del FLA o Fondo de Liquidez Autonómico. Por tanto, claro, cuando hablamos de que, bueno, vale, sé que las reglas del juego van a ser las mismas para todos, pero ahí a cada cual luego, el que quiera ponerse a la cola, no quiera ponerse a la cola. Pero es que tú has dicho que a esto le vas a perdonar 15.000 millones. Y claro, a mí 15.000 millones, yo es que soy Murcia, ¿sabe usted? Yo Murcia, pues pongo Murcia por poner una comunidad autónoma uniprovincial, ¿no? O sea, pequeña, ¿no? Con mucha menos población, ¿no? Entonces, claro, yo 15.000 millones igual es que no llego ni a los 15.000 millones. O sea, no es que me los tenga que perdonar, es que ni siquiera se los debo, ¿no? Entonces, pero yo quiero lo mismo, ¿no? Entonces, claro, esto no es algo que se haya resuelto en absoluto en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, de la que se esperaba mucho en materia de financiación autonómica, particularmente en territorios históricamente maltratados por infrafinanciación, como es la comunidad autónoma valenciana, independientemente de quién gobierne, ¿no? Puesto que este debate ha sido sustituido por el anuncio de hola, soy María Teresa Montero, María José Montero, perdón, y soy la nueva Papá Noel. Vengo aquí con un montón de regalos de Reyes. Vayan ustedes jugando al amigo invisible, que nos vamos a ir intercambiando cromos y regalando milloncejos, ¿no? Para el que los quiera pedir. Claro, para eso hay que pedirlos, tener la voluntad de pedirlos, ¿no? Es decir, devolviéndote, por tanto, pasándole la pelota a las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, ¿no? Esto ha sido el debate. Y el otro debate, el debate alternativo, el de quién miente, si la señora Montero o la señora Mas, desde la Generalitat Catalana, respecto de que sí que hay una negociación específica y bilateral con Cataluña. Por lo tanto, resultado altamente decepcionante, altamente tramposo, en donde es fácil dejarse llevar
como siempre, en las noticias por las declaraciones grandilocuentes de fíjate cuántos millones, más que nunca, fíjate la pasta que traigo, si es que más, ¿qué más me podéis pedir? Hombre, el gobierno de España hace de todo y los otros por el otro lado, no, pero es que tú le estás dando a estos más y a mí menos, y porque a ellos más y a mí menos, y secretismo para aquí y secretismo para allá. Y por último, en el otro lado del gallinero, en la esquina, en el córner ahí en Cataluña, pues también cada uno jugando su partido preelectoral autonómico, ¿no? Esquerra Republicana por un lado, Junts por otro, respecto a hasta dónde llegan los acuerdos adoptados con el Partido Socialista de cara a una financiación específica al margen de los demás en materia autonómica, ¿no? Con el Estado español y con el Partido Socialista. Es un poco lo que yo quería contar, es decir, suena todo a chiste, no se ha resuelto absolutamente nada, esto es un diálogo de besugos, se esperaba que fuera un diálogo de besugos, pero no, yo por lo menos no esperaba que la consellera de Hacienda de la Generalitat Catalana todavía echara más gasolina al incendio justo antes, con esas declaraciones donde yo para qué voy a ir si ya está todo decidido y el gobierno hace ahí lo que le da la gana y tiene la mayoría para imponer sus decisiones. Y por otro lado, bueno, porque al final, ¿a qué vas allí? ¿Quién tiene la pasta? La señora Montero, no la tiene la consellera de Murcia o de Aragón o de Andalucía, entonces, o de Valencia, la tiene la señora Montero. Y la señora Montero dice, yo tengo aquí esto. Vos que sepáis que está, vosotros si queréis pedir, que si cumplís las condiciones que pongo yo, os daré, y si no, ya os apañaréis. Entonces, quiero decir, con estos mimbres, uno de los grandes problemones que tenemos por delante, más allá de la cuestión ideológica o de la cuestión de la ley de amnistía, durante esta próxima legislatura, que es precisamente el resolver el problema de la financiación autonómica, no solamente desde el punto de vista del encaje de Cataluña en relación y si es asimétrica o no asimétrica en relación a otros territorios autonómicos españoles, sino también de la gestión de la salida de la pandemia en un periodo de guerras como en la que nos encontramos, que no es moco de pavo, con unos presupuestos tan expansivos, seguramente los más expansivos de la historia, como estos, en razón precisamente del chorro de millones que nos llegan de Europa y que se pretenden aprovechar. ¿Que de qué la señora Montero se ha disfrazado de Papá Noel este año? Pues porque cuenta con los millones que le han caído en la lotería de Navidad de la Unión Europea. Claro, de la salida de la crisis provocada por el COVID. En consecuencia de lo cual, pues esta cuestión no es baladí y desde luego, como mínimo, por lo visto, este Consejo de Política Fiscal y Financiera celebrado ayer es una pérdida de una oportunidad muy importante, veremos cuántas tenemos, para resolver la cuadratura del círculo y este problema que todavía se agudiza más con el tono siempre discordante y siempre que hay de lo mío, que los partidos catalanistas se empeñan sistemáticamente en introducir cada vez que va a haber un debate público. Yo es que no sé realmente en qué piensan muchas veces los independentistas. Es decir, ¿qué gana el independentismo calentando todavía más la cuestión para estar siempre y permanentemente exigiendo un protagonismo o un reconocimiento de su individualidad cuando saben que ya bastante esfuerzo se está haciendo desde el Estado central por el reconocimiento de su individualidad? Yo no lo termino de entender. O sea, más allá de siquiera la justificación electoralista de pues la próxima cita electoral que tienen en 2024, pero joder, empezar la campaña tan pronto y sin necesidad, yo no lo veo claro. O sea, no termino de comprender por qué es tan imprescindible para el sentir independentista catalán que el Estado esté permanentemente reconociéndoles la singularidad frente al resto, porque eso lo que te provoca, evidentemente, lejos de buscar un encaje, es dificultar aún más el reconocimiento de esa singularidad, es decir, es tirar piedras sobre su propio tejado. Y esa es la reflexión con la que me quedo de esta reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera fallida, en mi opinión, y que significa desperdiciar una oportunidad importante para arreglar un poco las cosas de casa a nivel de lo que verdaderamente importa, que es cómo se sufragan los servicios públicos que llegan a los ciudadanos y que se prestan principalmente por las comunidades autónomas y los ayuntamientos en este país. Muy bien, pues te quedan 2 minutos. ¿Vale la pena entrar en el tema?
Sí, hombre, muy en cortito, porque hay poquita Pues, cosa que hablar, o sea. para 2 minutos, la COP28 se convierte en un chiste. A A ver, ver, vamos a ver. Que ¿cómo lo tenga que venir, lo resumo muy rápido. eh, que tenga que venir de urgencia otra vez el secretario general de la ONU, el señor Guterres, que no le van a hacer al ni que no le van a hacer ni caso, para decir a qué estáis jugando, mientras el presidente de la COP, el señor Sultán Al-Jaber, presidente de la Cumbre del Clima en Emiratos Árabes, en Dubái, el discutidísimo, está presentando un borrador que hasta la propia Unión Europea está diciendo que es tan insuficiente que da grima, respecto de que no menciona ninguna hoja de ruta establecida expresamente con el propósito explícito de acabar con los combustibles fósiles, pues suena cachondeo. Es que tenía que terminar hoy. Y ya todos han asumido que no va a terminar hoy martes. Que es imposible que termine hoy, dada la distancia que hay entre los términos de la propuesta de acuerdo formulada por el presidente Al-Jaber y lo que se espera por amplias partes de los países asistentes, los 200 y pico, más allá de que luego aquello que se acuerde, aun suponiendo que consiguieran que fuera explícito, cosa que vista la distancia que iba a ser imposible, ni siquiera tuviera avisos de ser cumplido de aquí al año 2050 con la eliminación definitiva de la utilización de combustibles fósiles para las actividades económicas y de transporte en general, que era el objetivo con el que teóricamente se iniciaba esta cumbre, más allá, como digo, de que resultara absolutamente improbable que eso se cumpliera, se acordara lo que se acordara por la ausencia, recordemos, de parte de los países, o la gran parte de los países más contaminantes del mundo, Estados Unidos, China, Rusia, entonces India. Entonces, claro, es verdaderamente vergonzoso y resulta verdaderamente inmoral, e ingenuo incluso, darle crédito a este tipo de cumbres en la actualidad, cuando sabemos que jamás en la vida los países árabes van a renunciar al maná que les cae del cielo, en este caso que les cae del subsuelo. Porque ¿qué significa acordar internacionalmente la eliminación, aunque sea en el año 2050, de la utilización de los combustibles fósiles para la actividad económica y de transportes? Significa acabar con el maná que ha hecho inmensamente ricas a todas las monarquías del Golfo. Es más, recordemos que Arabia Saudí había amenazado antes de la cumbre con que si le inflaman mucho las narices pensaba inundar el mercado de petróleo, cuando lo que se está pidiendo es justo lo contrario, que reduzcan la emisión del petróleo, la extracción de petróleo. Y había amenazado con inundar el petróleo y hacer caer brutalmente el precio del petróleo, lo cual es un mal negocio prácticamente para casi todas las potencias manufactureras, entre las que se incluye la Unión Europea. Esto no tiene ningunos visos de prosperar, no lo tuvo desde el principio, desde la mera organización dentro de Dubái, de los Emiratos Árabes, dentro de las monarquías del Golfo. Es decir, las monarquías del Golfo, ¿cómo van a renunciar a su fuente de riqueza? No van a renunciar a su fuente de riqueza. Buscarán 83.000 alternativas, que si, bueno, ahora están hablando del famoso término abated, ¿no? O abated, que significa algo así como hacer menos nocivo, ¿no? Las emisiones, de manera que se busquen tecnologías y alternativas para emisiones cero, pero utilizando o continuando la utilización de su maná extraído del subsuelo, que es el oro negro, ¿no? El petróleo, ¿no? Con esos mimbres no vamos a ninguna parte como se esperaba. Así que por eso digo que al final esto es un chiste donde es hablar por no callar, y estas cumbres del clima habría que plantearse para qué sirven, porque realmente está demostrada la incapacidad, la falta de voluntad política e incluso la intransigencia desde el punto de vista de ceder a sus propios beneficios como países, y desde luego la falta absoluta de solidaridad
no solamente entre aquellos que producen de forma contaminante, sino también de aquellos que son los que consumen de forma más contaminante, que una cosa no evita la otra, pues de todos los gobiernos de este mundo mundial, con lo cual la solución al problema climático que tenemos sería ingenuo esperar que venga precisamente de nuestras autoridades, y por eso habría que plantearse públicamente darle completamente la espalda a lo que hablen o dejen de hablar una gente que nos ha demostrado que no tiene ningún interés real en solucionar un problema en donde, como ha dicho desesperadamente el señor Antonio Guterres, estamos hasta esos minutos de que el reloj toca la medianoche, ¿no? Y en el momento que toca la medianoche ya definitivamente sí que no hay vuelta atrás. Bueno, algunos dicen esto es muy alarmista, pues lo que tú quieras, querido. Pero la realidad es que, desde luego, para poner coto a los problemas que tenemos de emisiones, para poner coto a los problemas que tenemos de cambio climático, las cumbres por el clima internacionales se han demostrado totalmente inservibles e ineficaces. Y es la conclusión a la que puedo llegar, que estamos ya en el final del programa. Pues aquí lo dejamos, Carlos. ¿Te parece? Pues sí, señor, aquí lo dejamos. Y la semana que viene, pues más. Esperamos que, como estaremos en tono navideño y la lotería va a quedar cerca, igual nos cae y lo estamos celebrando. Mentira cochina, porque yo no juego, sé que a mí no me puede caer. Yo no le doy mi dinero a Hacienda. Y menos para esto, en donde, como decía uno, a ver, además, un especialista en afecciones de ludopatía, ¿no? Y decía, un médico, vamos, y decía, a ver, si nos queda claro, que es que cuando tú apuestas, lo más normal es perder. Que ganes es lo extraordinario, lo ordinario es que pierdas. Entonces, ¿para qué juegas? Bien, no vamos a entrar Pues eso. en ese asunto. La semana que viene más habíamos dicho, ¿no? Eso, nos caiga la lotería o nos caiga la gorda o el gordo. A la lotería. Vale. Que vaya bien, que haya salud. Hasta Igualmente, que ese es el gordo más importante o la gorda más importante en el buen sentido de la palabra. Salud. salud.